Hoy vamos a hablar acerca del último punto del tema 4, que eran las 4 fuentes de autoridad, y vamos a hablar acerca de las escrituras. La Biblia es un libro maravilloso, contiene cientos de afirmaciones acerca de eventos que todavía no habían ocurrido cuando los autores los escribieron, qué sé yo, profecías acerca de reyes y reinados futuros, predicciones de nacimientos y muertes, vaticinios de la venida del Salvador al mundo. Bueno, todo esto está en la Biblia. Es interesante saber que en Isaías 53 se escribió cientos de años antes de que Jesús naciera. En la época de Isaías la ejecución de la cruz era totalmente desconocida. Es más, la palabra fue herido en Isaías 53:5 confirma los clavos y la cruz y la herida en el costado de Jesús. ¿Cómo alguien podría haber adivinado que Jesús sería ejecutado junto con otros delincuentes, digamos, ¿no? Con hombres impíos, que eran los que estaban a los costados de la cruz? Y aún más, con ricos, ¿no? Como fue en su muerte, tal todo como pasó, ¿no? ¿Se acuerdan que dice que José de Arimatea fue quien le ofreció la tumba para sepultarlo? Bueno, todas estas informaciones, tantos años antes que Jesús naciera, solamente el Espíritu Santo pudo darle este mensaje a los profetas con este conocimiento tan preciso. Así que lo que vamos a ver un poquito es algunos de estos textos para que podamos comprender, ¿no?, que realmente la Biblia es la que tiene la completa autoridad sobre nuestras vidas. Incluso el mismo Señor Jesús hizo una predicción acerca del futuro. Mira, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 dice: en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así que ustedes estarán donde yo esté. Ahora la pregunta es, ¿no? Hizo como dos predicciones. Primero, que va a preparar un lugar para nosotros en el cielo, y en segundo lugar, que va a volver para llevarnos a ese lugar. Ahora, ¿qué razón tiene para creer que Jesús va a cumplir esas promesas en el futuro? ¿No? Bueno, precisamente es porque como nos basamos en la autoridad de la Biblia, nosotros las creemos. ¿Por qué? Porque muchas de las profecías ya se hicieron realidad en la palabra. Por esta razón, nosotros también podemos confiar que las que siguen también se van a cumplir. ¿Sí? Entonces, es interesante, ¿no? Porque todo este libro está todo unido y nosotros podemos ver en ellos todos los cumplimientos de las cosas que han acontecido y de las que están aconteciendo actualmente, que hablan los antiguos profetas, que habló Jesús, por ejemplo, ¿no? Que en los tiempos futuros iban a haber pestilencias, de esto lo estamos viviendo actualmente, guerras, catástrofes. Si bien es cierto que siempre hubo este tipo de cosas, ahora nosotros las vemos como muy seguidas. Inundaciones en lugares donde era imposible que se inundara, este, guerras, bueno, terribles, el cambio climático, polos que se están derritiendo, o nosotros mismo en nuestro país, con sequías que no corresponden, inviernos que hace 28 grados de calor, eh, veranos, qué sé yo, con lluvias copiosas, está todo el clima desencajado, ¿no? Y esto ya está dicho en la Biblia que va a pasar, ¿no? Y dice que este es el principio de males, ¿no? Que después van a venir cosas tremendas y después la venida del Señor. Entonces es muy interesante conocer la palabra de Dios y ver la autoridad tremenda que tiene, porque todo lo que fue dicho se está cumpliendo. Eh, Habíamos dicho, hay 4 fuentes de autoridad en las cuales nosotros nos basamos, pero solamente esta es la fuente confiable, ¿no? Eh, el apóstol Pablo eh, sabía, ¿no?, cuál era esta fuente de autoridad confiable, por eso él en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17, yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, y dice el versículo 14: pero tú permanece firme en lo que has aprendido
y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez, dice, conoce las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y acá hay una declaración tremenda. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es muy interesante este texto. Como habíamos dicho, si bien todas las fuentes de autoridad nos pueden ayudar, no son la verdad, ¿no es cierto? Es muy interesante, ¿no? Porque acá dice que Timoteo, en el versículo 15, él había estudiado las escrituras desde su niñez. Y termina diciéndonos que estas escrituras, dice, traen salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué otro libro, qué otra creencia va a traer salvación, como lo afirma acá en este versículo? También en 2 de Timoteo, el versículo 13, Pablo les da una sugerencia a Timoteo y es que permanezca firme, ¿sí? En la palabra, que permanezca firme en eso que aprendió. ¿Y cuál es la diferencia entre aprender una verdad y creer firmemente una verdad? Porque la diferencia es esta: cuando uno cree firmemente en una verdad, la practica, la vive y nada lo mueve de esa verdad. Por eso es tan importante que nosotros permanezcamos firmes en la verdad, no en lo que a mí se me ocurre, en lo que yo pienso, en lo que otros dicen, sino en lo que la palabra escrita de Dios, que como dice acá Pablo a Timoteo, palabra que es inspirada, que viene directamente del corazón de Dios, ¿sí? La palabra esta que es inspirada, la raíz de esa palabra significa, mira qué lindo, soplar adentro. Cuando vos lees la escritura que está inspirada por Dios, algo de Dios se te sopla dentro de tu espíritu. Y eso es lo que hace que nosotros también tengamos luz dentro. Pero yendo más bien a lo que este texto quiere decir, las escrituras son la obra directa de Dios que inspiró su verdad dentro de la mente de las personas. O sea, Dios sopló dentro de la mente de las personas que escribieron estos textos de la Biblia. Ella no solo contiene la verdad, la Biblia es la verdad, es el registro final y supremo de la verdad de Dios. Aunque hay otras fuentes que pueden ser de ayuda, ninguna es esencial, como dijimos hace un rato, ya sea que se trate de un libro, una visión, una experiencia, una tradición. Las escrituras son útiles para enseñar. En la versión Reina Valera dice redarguir. Esta palabra redarguir es transformar un argumento que presenta a alguien y darlo vuelta y presentárselo en contra, ¿no? La Biblia lo que hace es autocorregirnos esos argumentos que nosotros tenemos dentro que malforman y que crean fortalezas en nuestra cabeza que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Ahora, si nosotros realmente queremos ser siervos que sirven a Dios de verdad y que estemos enteramente preparados, como dice la palabra, para toda buena obra, lo que tenemos que hacer es conocer la Biblia, leerla, meditarla, tener nuestra hora de devocional, que sea nuestra guía. Es tan importante tener esta palabra viva dentro de nosotros, en nosotros, que la podamos pensar, que podamos hablar, que los textos bíblicos formen parte de nuestro pensamiento diario, sin necesidad de repetir a rajatabla
palabra por palabra como va diciendo, pero sí tener el principio bíblico en nuestra cabeza. La Biblia hay que orarla, tomar un texto y orarte un salmo un día, orar una palabra escrita, hacerla tuya, y eso va a hacer que el Espíritu Santo siga soplando dentro y te traiga luz, ¿sí? Te traiga luz para que vos puedas vivir la vida abundante que la Biblia está proponiendo. Por eso es una fuente muy importante de autoridad. Es la fuente de autoridad, digamos. Bueno, la Biblia reclama ser una fuente eterna de autoridad, de sabiduría y de justicia, ¿sí? Eh, Vamos a encontrar en los textos que vamos a ver en un rato distintas palabras o expresiones para dirigirse a la palabra de Dios, tales como ley, preceptos, testimonios, estatutos, mandamientos, juicios. En la Biblia la expresión palabra de Dios tiene un significado más extenso que solo la Biblia. Quiere decir cualquier cosa que dijo Dios acerca de sí mismo. O sea que cada vez que vemos y leemos palabra de Dios, quiere decir que es algo que Él dijo de la manera que sea, que lo expresó de la manera que sea, no solamente de manera escrita, refiriéndose a sí mismo. Eh, ya sea a través de un profeta, a través de la majestad de la creación, o por lo que Él ha determinado que se realice en la historia de la humanidad en el mundo. La palabra de Dios significa la expresión activa misma de la naturaleza de Dios. Como tal, ciertamente incluye las escrituras, ¿no? Que son estos escritos que son el único registro que nosotros tenemos acerca de la actividad de Dios. En esta placa que sigue vemos algunos versículos bíblicos, ¿no? que se refieren, que bueno, que ya fueron mencionados, Isaías 53, que habla acerca de las profecías de lo que va a venir, pero me quería referir esencialmente a estos salmos que aparecen acá, por ejemplo, el Salmo 19, versículos del 7 al 11, por ejemplo, hablando de la Biblia, ¿no? De las Escrituras, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son todos justos, y dice, deseable más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y más que las que destila del panal. Bueno, el versículo 11 termina diciendo esta frase, dice, tu siervo es además amonestado con ellos y en guardarlos hay gran galardón. Acá vemos, ¿no? Que habla la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, los juicios. Bueno, todo esto se refiere a la palabra de Dios, a lo que Dios ha emitido, lo que Dios ha dicho. Y lo lindo de todo esto, ¿no? Que vemos detrás de cada cosa, detrás de cada afirmación de lo que es la palabra de Dios, beneficios que trae esta palabra. Por ejemplo, convierte el alma, hace sabio al sencillo, los rectos se alegran, o sea, los que conocen, acá la palabra rectos se refiere a los que viven esos mandamientos, dice que alegra el corazón de que los vive, alumbra los ojos, son todos verdad, dice, son todos justos, y el salmista dice, son deseables más que el oro y más que el mucho oro afinado, está bien. Y dice, y son más dulces que la miel. Por eso gustar de la palabra de Dios trae tantos beneficios. También tenemos en el capítulo 37, refiriéndose a la palabra de Dios, desde el 29 al 31, dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y dice, y su lengua habla justicia, porque la ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no rebalarán. Entonces acá también seguimos viendo beneficios de conocer y leer la palabra. Lengua justa, hablar sabiduría, y pies que no resbalan en el camino de la vida, ¿no? Sino que permanecen firmes. Bueno, el Salmo 119 es un salmo que es un acróstico. Un acróstico es cuando vos utilizás todas las letras del abecedario bueno, es una manera poética, ¿no? Para empezar a escribir
alguna prosa. Bueno, en este caso se ha escrito el salmo este en acróstico, que está todo referido a la palabra de Dios, pero vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, el Salmo 119, 89 dice: para siempre Jehová permanece en tu palabra en los cielos. Entonces vemos la importancia, o tenemos otra característica acá de la palabra de Dios: es eterna, porque se permanece para siempre. Después sigue diciendo: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. O sea, todo lo que está escrito por el orden que él ha escrito. O sea, la escritura también da órdenes, y estas órdenes son cumplidas. Esto se está refiriendo. Después también en el mismo Salmo podemos leer desde el 28 al 101, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Sigue hablando de la sabiduría que trae conocer la palabra. Después en el 99 dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Quiere decir que el salmista se ha hecho tan entendido, incluso más que los maestros que le están enseñando. O sea, quiere decir que la palabra le enseñó más que los maestros que le enseñan. Dice: porque él medita en la palabra de Dios, medita en sus testimonios. Después el versículo 100 del Salmo 119 dice: más que los viejos he entendido. ¿Por qué razón? Cuando acá habla de viejo, al viejo se lo reconoce por su experiencia de vida, la sabiduría que va adquiriendo a lo largo de todas sus vivencias. Y dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. O sea que, aunque vos seas joven, si vos conocés la palabra, vas a adquirir la sabiduría de una persona que ha vivido un montón. Por eso es tan importante conocerla. Y sigue afirmando, ¿no? Dice: de todo mal contuve mis pies por guardar tu palabra. La palabra previene de que nosotros andemos por caminos equivocados cuando la vivimos, cuando la cumplimos. Bueno, con estos textos estamos viendo la importancia de conocer la palabra, de los beneficios que tiene para nuestra vida. Por eso leíamos más arriba que el salmista decía: son más dulce que la miel tus dichos. Es como la miel a mi paladar tu palabra, porque es dulce en sí misma, ¿no? Después el Salmo 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. O sea, no importa tu rango de inteligencia, te trae entendimiento, trae luz adentro. Por eso Pablo ahí decía que la palabra de Dios inspira, y habíamos definido que inspirar es soplar adentro. Entonces eso hace la palabra de Dios. Te sopla dentro de su sabiduría y te hace entender cosas que vos antes no entendías. Después, bueno, hay un montón, todos esos que yo les he nombrado ahí que están escritos, después ustedes los pueden revisar. Es muy interesante leer y entender todos los beneficios que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Otra de las cosas importantes que también podemos entender leyendo la Biblia, por ejemplo, es qué tipo de palabra es la que nosotros tenemos en mano. Por eso decimos, no es un libro cualquiera. Por ejemplo, en Isaías 40, 40, versículos del 6 al 8, habla de la voz de Dios y dice: vos que decía, da voces, y yo respondí. Dice: ¿qué tengo que decir a voces? ¿No? Acá el Señor está diciendo que grite, da voces quiere decir gritar, ¿no? Y entonces Isaías pregunta: ¿qué es lo que tengo que gritar? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Acá lo que, por ejemplo, Dios le decía a Isaías que profetice es que nosotros somos seres que nos acabamos en poco tiempo. O sea, a veces le dedicamos tanto tiempo y tanto empeño a aferrarnos a esta vida, cuando nosotros realmente somos seres efímeros, seres finitos, que nos dura poco tiempo nuestra vida en general.
Pero diciendo esto, haciendo una comparación, ¿no? Que todo se seca, se marchita, en nuestra vida también, como la hierba, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea que la que es eterna es siempre la palabra que Dios dice. Por eso es tan importante, ¿no? Que nosotros podamos aferrarnos a la palabra, porque, como decíamos, no es un libro de sabiduría humana, es un libro de sabiduría divina, es el corazón, es el escrito del corazón de aquel que ha creado todas las cosas. Por eso es una fuente tan grande de sabiduría. Y por eso la importancia de apegarnos a la palabra, porque esa palabra que sopla dentro de nuestro espíritu hace que nuestro espíritu se siga vivificando. Y aún en los momentos de tormenta, vos al conocer la palabra, que es una palabra firme, que es real, que es eterna, que tiene poder, vos aferrándote a una palabra podés salvar situaciones de tu vida, incluso encontrar salidas para soluciones que vos ni entendés. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos y saboreemos la palabra, la tengamos muy en alto. Lamentablemente hoy en día no es común que una persona, o que los cristianos, mejor dicho, nos aboquemos tanto al estudio de la palabra. Es impresionante que, por ejemplo, empezamos un discipulado y empiezan un montón de personas y el 30% o menos es quien termina el curso, ¿no? Bueno, es muy interesante conocer cómo el enemigo quiere robarnos la semilla y nosotros nos dejamos, porque la decisión es nuestra, ¿no es cierto? En Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 7, vemos a un Pablo, bueno, que después ustedes pueden buscar el texto, defendiendo o hablando acerca de la resurrección de Cristo tal como decían las Escrituras, ¿no? Pablo cita casualmente a ver, vamos a buscarlo, a ver si lo podemos encontrar. Bueno, por ejemplo, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, él la cita, ¿ves? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, bueno, y después sigue hablando acerca del texto. Pero acá lo importante es que él habla de Cristo conforme a las Escrituras, se basa en las Escrituras para poder comunicar el Evangelio, y pone a las Escrituras y a las profecías como Isaías y todo eso, de eso está hablando, como el respaldo autoritativo para las palabras que él está diciendo, ¿sí? Después también vemos, nosotros también podemos utilizar las escrituras de esta manera, ¿no? Como la fuente de autoridad, ¿no? Para testificar a otras personas. Cuando hablamos de Cristo es muy importante que conozcamos las escrituras, porque ellas son las que a nosotros nos respaldan, ¿no es cierto? En nuestros dichos. Después, a ver, en Hechos, capítulo 18, el versículos 24 al 28, hay una pequeña, breve biografía de un creyente llamado Apolos. Y Apolo era un hombre muy capacitado en la palabra de Dios, ¿no? Y por ejemplo dice, llegó a Éfeso, dice el 24, el 18 de Hechos, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Mirá qué lindo lo que dice, era poderoso en las escrituras. Esto a él le daba mucha elocuencia para poder hablar acerca de Cristo. Y el versículo 28 del mismo capítulo 18 de Hechos dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, que eran maestros, muchos de ellos maestros de la ley, que conocían las escrituras de chicos, pero sin Cristo, ¿no es cierto? Conocían los antiguos rollos, la Torá, ¿no? Lo que se decía en aquella época, lo que se usaba. Entonces, repito, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Con la misma Torá, él refutaba con elocuencia, porque era un hombre poderoso en la palabra.
¿Cómo llega un hombre a ser poderoso en la palabra? Leyéndola, disfrutándola, viviéndola y deseándola. Sí, hay que pasar tiempo con esta palabra de vida para que haya revelación. Y es muy interesante, por eso no hay que dejar de leer las Escrituras y entender que es nuestra verdadera y gran fuente de autoridad. Y para ir terminando vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14, es muy interesante lo que dice. Lo voy a leer de la Reina Valera del 60 y dice: porque debiendo ya ser maestros y después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá Pablo está hablando de algo que nos es muy común en los tiempos actuales, es que hay personas que pasan mucho tiempo en la iglesia, en las actividades y basados en las experiencias y en lo que sintieron, pero no son conocedores de la palabra, porque llegados los momentos, ¿no?, donde la palabra tiene que ser usada para cualquier situación de su vida, para alguna prueba por la cual tiene que atravesar, en vez de utilizar la palabra, no saben qué hacer, no conocen las promesas, o para instruir a sus hijos, o para enseñarle a otros a vivir la palabra, porque no se quedan con las primeras cositas, las primeras 2 o 3 herramientas, y con eso quieren construir vidas cristianas grandes. Acá dice que ya algunos tienen que ser maestros después de tanto tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo vas a estar en la iglesia y te tienen que estar dando de comer en la boca? ¿Cuándo vas a depender directamente de Dios, conociendo la Escritura, teniendo tu relación personal con Él, amando su palabra, deleitándote en su palabra? Dice acá el autor de Hebreo, dice, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos. Acá rudimentos son las primeras enseñanzas, los primeros elementos, ¿no? Son doctrinas, pequeñas doctrinas, ¿no? Entonces dice, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar otra vez lo primero. O sea, ¿cuánta gente que hace tantos años que está en la iglesia hay que volverle a explicar que son amados, que son elegidos, que hay propósitos para sus vidas? Esas cosas ya las tenemos que tener recontra claras, pero no, hay gente que hay que seguir enseñando, ¿no? Y dice Pablo, no es Pablo el autor de Hebreos, no se sabe quién es el autor de Hebreos, pero acá el autor de Hebreos lo que está diciendo es como si se estuvieran alimentando con comida de bebé. Todavía no comen alimentos sólidos, siempre dependen de las experiencias, de las sensaciones, pero en el fondo no hay ningún cambio en la vida de estas personas. Siguen hablando mal del otro, siguen chusmeando, siguen no confiando en Dios, siguen señalando. Y entonces dice que todo aquel que participa de esta comida de bebé es un inexperto, ¿no? O sea, acá Pablo lo que está tratando a esa gente es de inmadura, ¿no? Pero después, en contraposición de esto, Pablo habla de los que comen alimento sólido y habla de la madurez. Dice, pero el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez. Entonces, a veces nosotros queremos que en nuestras vidas, qué sé yo, pasen cosas grandes y tremendas, que les puede pasar a una persona que ha pasado tiempo con la palabra, pero es lo mismo que nosotros le queramos dar un pedazo de asado a un bebé que todavía no tiene dientes. No las podemos digerir, no las podemos entender. Pero aquellos que sí la entendieron, dice que sus sentidos son ejercitados, y mirá qué importante, en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que aquel que todavía, que hace muchos años que está en la iglesia, que no conoce bien la palabra, que es como si le tuvieras que dar comida de bebé, todavía no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso sigue haciendo tonterías con su vida, ¿sí? Pero aquel que come la palabra, que la entiende, que la vive, como veíamos recién en los salmos
anteriores, adquiere esa sabiduría que viene de parte de Dios y eso te hace discernir, te hace entender qué es lo bueno y qué es lo malo para tu vida. Y vos estás en la libertad de poder elegir. Qué trágico, ¿no? Es que cuando los cristianos ya debieran ser bastante maduros para servir como maestros, todavía necesitan a alguien que les enseñe los primeros rudimentos, las primeras doctrinas de la palabra. Esas personas son lo opuesto a este Apolos que estábamos leyendo recién, ¿no? Que era poderoso en la palabra, que era un hombre elocuente, que podía refutar, que tenía argumentos, porque conocía realmente al Dios al cual servía a través de las escrituras, ¿sí? Bueno, aunque Dios nos ha dado intelecto, Él no quiso que el intelecto fuera la autoridad final, ¿no? Eh, ya que podemos estar equivocados, como habíamos visto en clases anteriores, con nuestros propios pensamientos, ¿no? De lo que es bueno, de lo que es malo. Dice, el intelecto es un instrumento, ¿no? Que lo tenemos que usar en la dirección correcta. Cuando nuestra intelectualidad está sujeta a la autoridad de Dios, a la dirección de Dios, se van corrigiendo